Es de Cáceres, encabezando una lista, no de candidatos. Vale, encabezando una lista de Cáceres. De Cáceres, sí. Entonces hay preguntas personales y preguntas no tan personales. Vale. Porque de ahí ya de todas ellas ya saco un... Yo creo que con Margarita da 1 hora y media y al final voy a sacar 2 páginas, ¿sabes? Tampoco sea así tan matemático, ¿no? Primero, tu nombre y apellidos. Víctor Manuel. Víctor Manuel. ¿Por Víctor Manuel? Víctor Manuel Casco. ¿Por Víctor Manuel? No, porque mi madrina quería que me llamara Manuel, pero mi madre dijo que iba a ningún concepto. ¿Casco o cascos? Casco, sin necesidad. Entonces al final llegaron al acuerdo de que fuera un nombre compuesto. ¿Dónde naciste? Aquí en Cáceres. ¿Te puedo preguntar? No. Directamente para que no se lo pregunte. ¿Qué profesión tenía tu padre? Bueno, pues mi madre es limpiadora, ahora cuida a gente mayor, tiene la titulación correctamente, ¿no? Vamos, no una titulación, es un certificado, como se denomine a eso. Entonces, cuidadora es ayuda domicilio, efectivamente, a personas dependientes. Ella está especializada en personas dependientes. Y mi padre era de toda la vida conductor, camionero, y él se murió en su última etapa de su vida conductor de ambulancia. Entonces su pasión era los coches. Podía conducir todo. ¿Sois muchos hermanos? No, mi hermano y yo, 2. ¿Y tus padres estaban metidos en política? No, mi padre era afiliado a la UGT en su tiempo y mi madre era una entusiasta de Alfonso Guerra. Como todas. Es que era tan guapo, ¿no decía eso? Sí. Como todas las mujeres de la y ahí quedó la cosa, es la única, digamos, de militancia política activa, he sido yo el único. Pero vamos, una política muy light, ¿vale? Sí. En casa me hablamos de política, siempre hemos sido una familia de eso que se denomina de izquierda, en fin, progresista en los aspectos vitales de la vida, ¿no? En temas de sexualidad, en temas de apertura al mundo, en fin, desde pequeñito yo tenía las ideas claras, que no hubo problemas cuando dije que no iba a hacer la confirmación o cuando no iba a estudiar religión, al contrario, ya que mi padre era ateo y mi madre es católica protestante. Cree en la ¿Protestante religión. que protesta? ¿Qué? Sí, no, me refiero a que cree en la religión, cree en Dios, pero no cree en los curas. Entonces yo la denomino católica protestante. No protestante porque cree en la Virgen María, pero bueno. Pero no puede ver un cura. No. Entonces, por eso digo que teníamos una expresión. Donde se hablan de temas actualidades, sociales. Es decir, en una palabra, en mi casa no se bendecía la misa, y no había problema por llegar tarde y haber estado felizmente con otra persona. Su padre ateo. Eso. Yo pongo lo de católica protestante y ya me acuerdo de tu versión de protestante. ¿Cuándo ingresaste en la política y por qué? Pues, a ver, ingresé en 1996, unos meses antes de las elecciones autonómicas. Ingresé además con mi buena amiga Ainhoa Chamorro, Ainhoa Martín Chamorro, que es actualmente abogada laboralista de Comisión Europea. Mi amiga, éramos muy amigos en el instituto. Y bueno, su madre era militante de Izquierda Unida, yo era simpatizante, un gran apasionado de Julio Anguita. Y bueno, teníamos inquietudes en el instituto, éramos parte de los consejos escolares, habíamos organizado las movilizaciones, las manifestaciones y dimos el paso, decidimos afiliar. Fuimos los dos, nos afiliamos los dos, hemos tenido recorridos distintos, Ainhoa y yo, pero bueno, fue eso en 1996, en plena efervescencia de movimientos estudiantiles. Ainhoa Martín, que era mi mejor amiga en el instituto. Ainhoa Martín Chamorro. Ahora es abogada laboralista, que no es un gran sueño. Defender a los obreros. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié historia. ¿Aquí en la universidad? En la universidad.
¿Qué promoción? ¿Pero tienes una promoción cercana a la mía por lo que tú dices? Pues vamos a ver la promoción, ahí sí que me pilla, debe ser la del 2000, 2001, 1999, que empecé en 1999 la carrera, sí. Sí, unos cuantos años. Es posible. Pero unos cuantos, ¿eh? Sí. Yo se la promoción en 92, 97. No, nada, mucho después. Yo tengo 35 años. Pero yo tengo 26. Yo nací en el 76. Y yo en el 74. Pues entonces, bueno, yo estuve estudiando en CP un curso, sería ese, sí. Digo, porque es que si no, mi carrera fue 5 años también, ¿sabes? Digo, sí. 99, 2000, 2001. Sí, en el 2002 creo que terminé la carrera. ¿Y por qué te decidiste dar el paso? Ese paso a la política. Bueno, pues por inquietudes fundamentalmente. Yo recuerdo la etapa, estaba gobernando el Partido Socialista en la peor época del Partido Socialista con Felipe González. Recuerdo haber ido a manifestaciones con mi madre contra la OTAN. Y había inquietud en las escuelas. Era la época también de una reforma de la enseñanza que habíamos movilizado a los estudiantes. Yo me encontraba entre ellos. Y bueno, teníamos ciertas inquietudes y el paso era algo más. Obviamente yo me consideraba de izquierda y consideraba entonces, y lo sigo considerando hoy, que el PSOE no es de izquierda, pues obviamente el sitio idóneo era Izquierda Unida. Un momentito. Por lo que cuentas, tú decías, en fin, en tu casa hablabas de política, en tu ambiente diario de la universidad, de los estudios, de tus amigos hablabas de política. ¿Crees que eso se ha perdido? Sí, bastante. Es decir, por ejemplo, Son inquietudes que teníamos, ¿no? Sí, cuando yo estudié en la universidad, que era un ambiente de videoforum donde poníamos, o donde se proyectaban películas, obviamente fuera del mercado habitual de los cines, ¿no? De pagar. Allí proyectamos por películas de cierta calidad, ¿no? Ken Loach, por ejemplo, le dedicamos un ciclo. Conferencias sobre los movimientos en América Latina, eventos sociales, movimientos de solidaridad, temas del mundo africano, del mundo islámico también, habíamos tratado temas de Palestina. Y luego era época también de asamblea de estudiantes. Nosotros nos juntábamos 500 estudiantes en un salón de actos para organizar las movilizaciones contra la ley de Pilar del Castillo, que era en la época de la universidad. Eso era una efervescencia, la gente salíamos a la calle. Hoy en día vas a la universidad y la encuentras absolutamente plana. No hay videoforum, no hay conferencia, la gente va, estudia una carrera, se licencia y al paro. Hace 5 años había cierta movilización. ¿Y por qué crees que se ha perdido? Pues fundamentalmente porque ha triunfado la tesis del casting. La gente ve a los héroes de su televisión, que son niños descerebrados, sin capacidad, y donde triunfa lo más chabacano, y dice, bueno, eso es el futuro que nos espera, eso es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿era el casting, no? La época del casting, o el concepto del casting, ¿no? Me queda el casting, voy a ver si triunfo en televisión, o si lo más chabacano de mi vida triunfa. Y luego, obviamente, toda una lógica del mercado laboral que hace que un trabajador esté dispuesto a consentirle lo que sea a su patrón con tal de mantener su puesto de trabajo, porque se lo van a renovar cada 6 meses y por lo tanto no se puede movilizar. O sea, también influyen las condiciones laborales. ¿Y tú crees que también ha tenido que ver en la época de opulencia que hemos vivido desde el 2000, que tú dices que empezaste a hacer estos 10 últimos años, que época muy buena, Sí. de mucho dinero, o por lo menos parecía que teníamos mucho dinero? Hombre, no lo sé, yo la carrera me la tuve que pagar, es decir, tuve que tener buenas notas para tener derecho a beca. Y en el último año incluso estuve trabajando, fui becario en la biblioteca, ¿no? Yo trabajaba y cobraba por esas horas como becario, que todos hemos pasado por esa etapa. O sea que yo creo más bien que lo que hubo fue, Aznar dijo una vez que la derecha tenía que ser como el agua fina, el agua de la mañana, ¿no? Que poquito a poco va calando.
Y eso es lo que ha pasado, el concepto de la derecha, de solo preocúpate por lo tuyo. Si es necesario, pisotea a tu compañero con tal de ascender. Ese concepto ha ido calando y efectivamente la gente en esa época de cierta opulencia llegó a la conclusión de que la única forma de mantener su estatus es estar por encima de sus propios compañeros y se rompió un concepto básico que es el de solidaridad de clase. ¿Y qué hay que hacer para retomarlo? Pues está claro con lo que hay, con lo que se está viendo hoy en día, donde la solidaridad de clase sí ha funcionado en cuanto a la clase alta, es decir, los banqueros y los empresarios tienen solidaridad de clase. Ellos no se van a agredir. El señor Botín no va a agredir me refiero política y económicamente, no va a agredir al propietario de la Caixa, por ejemplo, aunque sea una caja pública. Ahí sí funciona la solidaridad de clase. Pues donde tiene que empezar a funcionar es desde abajo. La gente que está en el paro, la gente que está precaria, los inmigrantes, se tienen que dar cuenta que nos juntamos o estamos perdidos. Las últimas recetas que nos ha puesto, los últimos deberes que nos ha puesto la señora Merkel están bien claros. Y hay que apretarse más el cinturón. Y a mí es una cosa que me escandaliza tener que escuchar a Zapatero, a Botín, a la Caixa, a los bancos, a los empresarios decirnos que tenemos que apretar el cinturón y ellos, que son los máximos responsables de esta situación, siguen cobrando pensiones escandalosas que no se han bajado un ápice y además unos sueldos que han aumentado. Es decir, en esta época de crisis, los propietarios de los bancos cobran más que hace 5 años. Y que me lo explique dónde está eso de apretarse el cinturón. Volvemos al ámbito personal. Vamos saltando de un sitio a otro. Aficiones, ya sé que la lectura. Sí, yo soy un homo bibliotecus. Sí, porque trabajas eso, ¿no? Trabajo en una biblioteca, efectivamente, vivo rodeado de una biblioteca en mi casa, y como un personaje de Borges, Aureliano, me sé culpable de no conocer mi biblioteca hasta el fondo. Es decir, hay libros muchísimos que los tengo y sé que no los voy a leer, no me da tiempo vital para ello, pero sí, esa es una de mis principales aficiones, la lectura. Y luego a partir de ahí pues me muevo en ámbitos culturales, en el Ateneo, donde soy el responsable de la sección de historia. Digamos que el Ateneo es lo que me amarra a esa carrera que yo estudié y que no ejerzo, que es la historia. Y también en la astronomía, la ciencia, estudio algo por las noches a ver las estrellas con mi telescopio, sí. Junto con compañeros de la sección de ciencias y astronomía del Ateneo, en fin, nos juntamos y bien proyectamos documentales relacionados con el mundo de la ciencia, o bien a veces salimos por las noches a ver el firmamento, a ver galaxias, a ver Júpiter y otros planetas. Qué guay, qué bonito. Yo tuve un novio que era físico, se compró un telescopio y yo no sabía ni de Saturno, eso me dejó flipada. ¿Música? Pues a mí me gustan dos tipos de música, la clásica y el jazz. Todo lo demás lo escucho. Pero mis dos grandes pasiones son la música clásica y el jazz clásico. El Horowitz, el Gandhi, el Fitzgerald. También alguno que toca paquete, pero fundamentalmente el jazz americano clásico. Todo esto, pues, en la izquierda sigue habiendo mucho prejuicio. Yo creo que grabé una persona en un documental que hicimos sobre mujeres en la época de la guerra, una señora de 90 años, que tocaba el piano y lo dejó, le quitaba el turbolista porque dice, compañero, eso de burgueses y tal, ¿no? Entonces, esto puede parecer un poco lo mismo. Sí. ¿Tú crees que hay que romper esos tópicos? Yo creo que hay que el aspecto cultural que yo creo que hay que romperlos absolutamente. Es decir, alguien que conozca la historia, por ejemplo, de Tosca, que es Puccini en esa obra hace una reivindicación de la revolución y lo hace además contra la Iglesia y contra la monarquía. Coge un episodio de la República Romana
y la defiende, ¿no? Y aparece la policía torturando a un personaje, torturando a su amante para que confiese donde hay un antiguo cónsul de la República que estaba escondido. Es decir, obviamente esta moza, que también era bastante revolucionaria en sus concepciones. Y luego fundamentalmente el jazz. Es decir, el jazz no tiene nada que ver con la cultura. Alguien que escuche, por ejemplo, a Nina Simone en una canción donde está narrando cómo se ha matado a un negro y el patetismo en el buen sentido de la palabra y la ruptura que le produce a Nina Simone la muerte de aquel negro. Obviamente estamos hablando de música con un gran componente, pero yo fundamentalmente creo que la música, el arte y el cine a veces es bueno que tenga un componente social, pero también tiene que tener un componente estético y bello y de alegría de una persona. Es decir, yo cuando escucho música pretendo no encontrarme con el manifiesto comunista, yo quiero disfrutar la medida de lo posible. Si no, no tiene sentido. Y que es accesible, ¿no? A todo el mundo. O sea, que la cultura debe ser de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Que esto no sea una cosa de elitistas, No, yo creo que tiene que ser accesible. Y luego hay en las músicas más insospechadas te encuentras auténticos alegatos. Yo estoy pensando ahora mismo, se me ha ido el nombre, de un cantante de flamenco que era homosexual y republicano y por eso sufrió mucho. Antonio Molina. Pues Antonio Molina, por ejemplo, hizo canciones absolutamente de un contenido social que los cantantes posteriores de copla de flamenco no le llegan a la suela. Está, por ejemplo, una en la que canta la historia de una prostituta que se enamora de un joven y entonces le ofrece pasar a su casa y no le va a cobrar. Que se llama apoyar en el quicio. Apoyar en el quicio. Apoyar en el quicio de la mancería. Mira, va a encenderse. Sí, que en el franquismo, como su mamá, que fue una prostituta, lo convirtieron en una ama de casa, ¿no? Que está apoyada en el quicio de la celosía. Y entonces cambian totalmente la historia, pero se encuentran con una ama de casa que le está poniendo los cuernos a su marido con un muchachito. Pero bueno, Antonio Molina, pues eso, también representa en su ámbito compromiso social. Lo que pasa es que hay que saber escucharlo. Antonio Molina me gusta mucho, por ejemplo. Y Ojos Verdes es una de las grandes canciones de la copla, pues ya en el quicio de la mancería. Yo estuve cantando ¿y cómo es la situación cultural en Extremadura? Mal. Nunca ha habido un gran apoyo a la cultura en Extremadura. Funciona lo de siempre, la cultura como algo visto desde arriba y por una serie de élites. Entonces los gobiernos, la Junta y los ayuntamientos hacen grandes espectáculos para la masa y la cultura de base, el teatro que se hace en los barrios, la gente joven que se organiza para proyectar películas y comentarlas, esa cultura de base, donde uno dialoga con otra persona y discute, esa cultura es la que nunca se apoya. Y aquí se gasta un dineral en traerse el WOMA, me parece bien, cuidado. Pero no hay, junto a eso, no hay un dinero destinado a promocionar, por ejemplo, bibliotecas de barrio, asociaciones, para que los jóvenes se organicen. En fin, es esa otra parte de la cultura que me parece fundamental en la que no se da. Porque, por ejemplo, el deporte de base sí ha tenido un apoyo quizá más grande, no como